no ha variado mucho entre el 2008 y el 2010, lo cual nuevamente nos está mostrando que estos emprendimientos, y aquí venía entonces, quisimos decir, bueno, entonces, ¿en qué rango de generación de empleo se concentran estos emprendimientos? Y fíjense que ciertamente ya habíamos dicho acá, hay muy pocos que estén con esta perspectiva de generar más de 20 empleados, un poco más entre 6 a 19, pero en el fondo se están concentrando acá entre 1 a 5 empleados, e inclusive hay un porcentaje mayor que en estos rangos de aquellos que no tienen expectativas de tener empleados. Y esto básicamente sería, por lo tanto, personas que están emprendiendo probablemente porque no han encontrado otra opción, pero que tampoco van a lograr crear empleados. Ok, esto entonces ya nos comenzaba a dar otra sensación sobre la calidad de esos empleos. Hicimos otra pregunta que tenía que ver más bien sobre la actividad emprendedora orientada a la innovación. Innovación referida a una combinación nuevo mercado, nuevo producto. Y fíjense los resultados. Estamos superando levemente el 15% en 2010, mejorando en relación al 2008. No ha variado mucho entre el 2008 y el 2010, lo cual nuevamente nos está mostrando que estos emprendimientos, y aquí venía entonces, quisimos decir, bueno, entonces, ¿en qué rango de generación de empleo se concentran estos emprendimientos? Y fíjense que ciertamente ya habíamos dicho acá, hay muy pocos que estén con esta perspectiva de generar más de 20 empleados, un poco más entre 6 a 19, pero en el fondo se están concentrando acá entre 1 a 5 empleados, e inclusive hay un porcentaje mayor que en estos rangos de aquellos que no tienen expectativas de tener empleados. Y esto básicamente sería, por lo tanto, personas que están emprendiendo probablemente porque no han encontrado otra opción, pero que tampoco van a lograr crear empleados. Ok, esto entonces ya nos comenzaba a dar otra sensación sobre la calidad de esos empleos. Hicimos otra pregunta que tenía que ver más bien sobre la actividad emprendedora orientada a la innovación. Innovación referida a una combinación nuevo mercado, nuevo producto. Y fíjense los resultados. Estamos superando levemente el 15% en 2010, mejorando en relación al 2008, pero digamos 15%, es decir, solamente el 15% de los emprendedores manifestaba que tenía algún tipo de innovación en cuanto al mercado, en cuanto al producto, vale decir, un 85% mencionaba que no tenía innovaciones al respecto. Quisimos lo mismo ver respecto a los departamentos. En este caso, fíjense, Cochabamba parecía el departamento que mostraba un poco más del 20% de su respuesta y por lo tanto el departamento con más innovación en cuanto a sus emprendimientos, seguido de La Paz y posteriormente Santa Cruz en tercera posición, como vemos en este caso. Bien, este es otro tanto hallazgo interesante que también nos comienza ya a mostrar que en términos de calidad tenemos algunas preocupaciones. Y finalmente, en términos de aspiraciones, el tema de la tecnología. Como todos ustedes saben, más aún aquí quienes estamos en el mundo de la universidad, sabemos que las tecnologías son muy importantes y de hecho eso lo experimentamos día a día cuando nos compramos hoy día una computadora y estamos muy orgullosos. En 6 meses ya sale otro modelo y comenzamos a decir, creo que nos estamos rezagando en 1 año, en 2 años, en 3 años, seguramente ya nuestra computadorita está obsoleta. Bien, hicimos esta pregunta y fíjense, el 2010 inclusive desmejoró la situación porque el 93.7% de los emprendedores declaraba que no utilizaba o utilizaba un nivel muy bajo de tecnología nueva. Es decir, solamente un 6% declaraba utilizar tecnología nueva. Un poco decía peor que el 2008. Cuando hacíamos la misma pregunta a nivel de los departamentos, el que se llevaba la mejor parte o la mejor respuesta era Cochabamba, aunque igualmente gran parte de la población de los emprendedores más bien declaraban utilizar tecnología nueva. En segundo lugar La Paz y en tercer lugar Santa Cruz, lo cual también nos comienza a mostrar que nos va a llevar a algunas reflexiones finales. Bien, esto entonces en términos de la actitud, vamos bien, la población boliviana es predispuesta al emprendimiento, actividad, tenemos niveles altos de emprendimiento, pero ya cuando vemos esos indicadores cualitativos, ya comenzamos a preocuparnos
preocuparnos. La película ya comenzamos a verla ya no tan en colores tan nítidos, sino se nos comienza a poner de alguna manera en blanco y negro. Bien, hicimos también rápidamente con toda esa información, aunque algunos de estos datos se repiten, decir rápidamente cuál es el perfil, por lo tanto, del emprendimiento en Bolivia. Fíjense otro dato importante: ¿en qué sector se concentran los emprendedores? 61.2 se desarrolla de los emprendimientos se desarrolla en el sector de servicios a consumidores. Un sector, como se imaginarán, servicio, comercio minorista, que por supuesto no agrega valor a la economía. Donde está en gran parte, por lo tanto, de los emprendedores, no es en el sector de la transformación, no es en el sector de servicios a otras empresas, ni siquiera en la agricultura propiamente tal, sino en servicios a consumidores. Y este es un dato que también preocupaba. Ya habíamos hablado del uso de tecnología muy baja. Exportación, otro dato: el 80% no exporta sus productos. Básicamente, por lo tanto, la actividad emprendedora se está desarrollando orientada a los mercados locales. También habíamos hablado de novedad del producto, y también habíamos hablado de expectativa muy baja, la novedad muy baja, mercados locales, bajo uso de tecnología y concentrados en un sector de no agregación de valor. Este otro dato, discontinuación de negocios, que no pretende ser igual al dato de tasa de mortalidad de las empresas, pero de alguna manera nos decía que 9% de los emprendimientos han sido discontinuados en los últimos 12 meses. Esto será alto o bajo, simplemente decirles que en promedio, por ejemplo, países similares a Bolivia, como Perú, Ecuador, están con una tasa de alrededor del 6%, 5%. Esto nos muestra que hay, por lo tanto, una movilidad en que no todos los emprendedores se quedan y continúan, sino hay una tasa de conversión. Vamos en la misma medida, y aquí más bien quiero concentrarme un poco, así como decimos cuál es el perfil del emprendimiento, nos preguntamos cuál es, y aquí ha habido, en realidad es el perfil del emprendedor. Decimos, ¿cuál es el perfil del emprendedor? Dame una fotografía rápida. Motivación: 42, casi 43% de los emprendedores declaraban estar motivados por la necesidad. Por lo tanto, curiosamente, salía el dato de que no eran la mayoría por necesidad, sino que habían muchos que se declaraban por oportunidad. Este es otro tema importante. Probablemente en Bolivia muchas personas creen que la oportunidad tiene que ver también con lo oportunístico, un negocio muy cultural, cuando conceptualmente la oportunidad justamente más bien está en aquellos que deciden hacer un emprendimiento y que lo hacen porque están motivados por ser sus propios jefes o por mejorar sus ingresos, e inclusive tienen empleo, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos este dato. Sin embargo, inclusive si solamente tomamos este dato y lo contrastamos contra los otros países, efectivamente es mucho mayor que en otros países. La edad, fíjense, la edad promedio de los emprendedores, 32 años. Y esto también, con una edad, digamos, que no es de muy jóvenes, refleja que las personas tienen que seguir aprendiendo, porque no es fácil encontrar trabajo en un país en el cual la empresa no está teniendo el espacio suficiente para poder desarrollar sus actividades y crear empleo. Por lo tanto, las personas tienen que generarse su propio empleo. Los ingresos: la mayor parte de los emprendedores tienen un ingreso familiar de hasta 2.000 bolivianos mensuales, lo cual nuevamente nos dice estos emprendimientos generan niveles de ingreso en un nivel más bien bajo. Otro dato importante: escolaridad. Gran parte de los emprendedores, casi 64%, han recibido solamente educación escolar. E inclusive de estos, solo un tercio han completado sus estudios secundarios, lo cual ya comienza a decir, nos termina probablemente de explicar varias de las cosas que ya deberíamos estar pensando en términos de por qué sus emprendimientos no incorporan tecnología, no incorporan innovación, no pueden exportar. Tiene que ver mucho con justamente el nivel de conocimientos que tienen la mayoría de quienes están emprendiendo. Y un dato no menos interesante: la participación de la mujer bastante alta. 51.4 son hombres, 48.6% son mujeres. Como estos datos también los podemos comparar con otros países, nos mostraba que la participación de la mujer en el mundo del emprendimiento en Bolivia es muy alta, es bastante alta, mucho más alta que en otros países. Bien, este otro dato, que tampoco es un dato interesante, fíjense, aquí tratábamos de saber en detalle la educación formal de los emprendedores que están
empresa en Bolivia. Y fíjense, ya habíamos dicho, la mayor parte de los emprendedores tienen educación primaria, alguna educación secundaria o secundaria finalizada. Si sumamos estos tres, nos van a dar justamente aproximadamente un 70 y pico. Vámonos por el otro lado. ¿Qué porcentaje de los que emprenden tienen educación superior? Inclusive educación superior y técnica finalizada, 18%. Educación posgrado, 3%. Si sumamos ambos, tenemos 20%, es decir, de cada 100 emprendedores, apenas 20 son los que tienen nivel de estudios superiores. Aquí ya comenzábamos también con algunas preguntas. ¿Qué pasa? Los que más aprenden, menos emprenden, sería un juego de palabras que nos llevaría a decir por qué se produce esto, pero este era parte de la realidad. Y el otro tema, en términos de educación para emprender, concretamente, cuando hablamos de educación para emprender, estamos hablando de quienes recibieron capacitación para iniciar un negocio, para gestionar un negocio. El 2008 ya habíamos visto que solamente un 19% declaraba haber tenido capacitación para emprender. El 2010 subía al 25%, pero aún así el 75% prácticamente de la población boliviana, que es la que más emprende, habíamos visto, en relación a otros países, sin embargo lo hace sin ninguna capacitación para emprender. Y la situación en los departamentos prácticamente no variaba mucho. La Paz, este es el dato para La Paz, era el que mostraba mayor porcentaje de población capacitada, 34%. La Paz, después estaba Santa Cruz con 19.5% y después estaba Cochabamba, pero igual la mayor parte de la población, igual en estos tres departamentos, declaraba no haber recibido capacitación. Bien, vamos llegando a lo último, que es el otro tema, y cómo está el entorno para la actividad emprendedora, el contexto que permite justamente que haya emprendimientos en mayor cantidad o menor cantidad y también en calidad. Fíjense, en el estudio James se miden 9 variables. Entorno financiero, y vamos una por una. De 3 hacia la izquierda significa que la situación va a mala o muy mala. De 3 hacia la derecha más bien sería buena o muy buena. De hecho, cuando uno le echa un vistazo rápido sobre las 9 variables, descubre que de las 9 variables, 8 están en una situación más bien tendiendo a situación mala o muy mala. Solamente una se salva. Pero vamos rápidamente una por una, e inclusive fíjense, hemos medido en celeste está el 2010 y en guindo el 2008, y efectivamente prácticamente la tendencia es la misma. Entorno financiero para actividad emprendedora, negativo. Políticas públicas para emprender, negativo. Programas gubernamentales en Bolivia para emprender, negativos. Educación emprendedora en Bolivia para emprender, negativo. Grado de transferencia de investigación y desarrollo para emprendedores, negativo. Acceso a infraestructura profesional y comercial para emprendedores, negativo. Mercado interno, negativo. Normas sociales y culturales de apoyo social al emprendedor, negativo. La única que era positiva, levemente positiva, acceso a infraestructuras físicas y de servicios básicos. Porque es cierto, hay algunas cosas que han mejorado. Antes, por ejemplo, si uno quería comunicarse, tener una línea telefónica, por lo menos en La Paz, tenía que esperar, comprarse una acción y esperar mucho tiempo para que lo instalen, cosa que ahora con la radiotelefonía móvil, con las operadoras, uno tiene casi ipso facto su manera de comunicarse. Entonces, pero en general, esto lo que nos está mostrando, que el contexto para emprender en Bolivia es realmente negativo. Pero aún así, y con esto, esta parte de los hallazgos que vamos terminando, aún así sabemos que hay muchos emprendedores. Bien. También a los expertos se les preguntó qué factores creen que obstaculizan el emprendimiento. Los 3 primeros citados eran la falta de políticas gubernamentales de apoyo a la actividad emprendedora, un contexto institucional, político y social negativo para el emprendimiento, y la falta de apoyo financiero como las 3 principales, ¿no? Que seguían subiendo inclusive respecto al 2008. También se les preguntaba a los expertos cuáles eran los factores que pueden potenciar el emprendimiento. Fíjense, los 3 primeros: acceso a infraestructura comercial y profesional, decían ellos, apoyo financiero y educación para emprender, como los 3 factores que podrían potenciar el emprendimiento.
Y definitivamente, ¿cuáles serían los factores que podrían recomendar para emprender, para impulsar emprendimiento? Políticas gubernamentales, educación para emprender y apoyo financiero. Eso era un poco para decir cómo podemos, por lo tanto, mejorar ese contexto tan negativo que vivimos. Reflexiones finales. A nivel de reflexiones finales, uno podría decir que estamos bien en actitud y en actividad, pero estamos mal en calidad. Primera reflexión final. Por lo tanto, si estamos mal en el tema de calidad del emprendimiento, el reto es impulsar el emprendimiento de calidad. Y fíjense que este es el gran reto que lo hemos escuchado durante mucho tiempo, no terminamos de tener una estrategia al respecto. Es decir, aquí claramente lo que estamos viendo este es un sistema de valor en el cual podemos observar que de una materia prima se pueden hacer varios productos. Pero cada uno, y este es una cadena de valor en la cual podemos encontrar estos eslabones, cada uno de estos eslabones genera a su vez un valor agregado, pero en la medida en que los eslabones sean muy primarios, de que haya poca agregación de valor, el retorno también es muy bajo. Por lo tanto, en este nivel en que, cortar un árbol y venderlo en una tronca, genera un valor agregado de solamente una unidad. Hacer algo más, por ejemplo, hacer ya una silla, un diseño, una mesa con un diseño, te genera mucho más valor agregado que simplemente vender troca. Pero inclusive, si llegas al último eslabón, hacer de esta misma materia prima un producto que implica investigación, que implica justamente conocimiento, tiene un valor agregado, como estamos viendo en la columna azul, de $1000 por kilogramo, mucho mayor que lo que tenemos como retorno también por kilogramo, en este caso de una unidad monetaria. Por lo tanto, impulsar el emprendimiento por calidad, ¿qué significa? Impulsar programas para la creación de emprendimientos en sectores de transformación, pero fundamentalmente con incorporación de conocimiento y tecnología. Este parece ser un primer reto fundamental que sale de esta investigación, porque estamos con mucho emprendimiento, veíamos, pero ya habíamos, con la fotografía que hemos presentado, son emprendimientos precarios. Y este otro tipo de emprendimiento es el emprendimiento que quisiéramos impulsar y que justamente, sin embargo, se puede hacer posible en la medida en que se hagan emprendimientos con una alta incorporación de conocimiento y tecnología. Por supuesto, esto es lo que tenemos. Les decía al principio, esta era la fotografía. Esto es lo que en general uno podría retratar. Mira, esta es la situación del emprendimiento en Bolivia. Es en promedio un hombre de unos 30 y pico años, pero que está básicamente en el sector comercial vendiendo unas zapatillas. Probablemente solo, pero no hay clientes a veces. No hay nadie alrededor de él. Y fíjense esto que significa. Este es el salario mínimo. En un país con tanto potencial, con tanta riqueza, probablemente uno de los países con mayor potencial económico del planeta Tierra. Sin embargo, aquí están nuestros emprendedores. Bueno, esto es lo que tenemos, también es cierto, y por lo tanto aquí también hay algo que hacer. Hay que hacer capacitación para el emprendimiento, hay que tener programas de apoyo a emprendedores establecidos. Probablemente justamente estos emprendedores, que son los que están, como decían, nunca habían recibido capacitación para emprender, pero son los que finalmente tienen que emprender, aunque uno comience a decir, este mismo hombre, pero en una actividad haciendo un emprendimiento con incorporación de conocimiento, tecnología y con tanto recurso natural, probablemente, sin duda, estaría no solamente mucho mejor, su familia mucho mejor, sino contribuyendo en una mayor medida al país. También sale otro desafío, apoyar particularmente la mujer emprendedora, ¿no? Todos sabemos que la mujer cumple un rol muy importante en la sociedad. La mujer emprendedora, además, no solamente se ocupa de su emprendimiento, se ocupa de sus hijos, se ocupa del hogar, por lo tanto, amerita también pensar mucho en cómo apoyar a la mujer emprendedora. Y finalmente, el gran reto, justamente, emprendimientos basados en innovación, emprendimientos basados en conocimiento, emprendimientos basados en tecnología. ¿De dónde van a salir esos emprendedores que puedan hacer emprendimientos basados en eso? Innovación, conocimiento, tecnología. ¿De dónde? Van a salir justamente de aquellos niveles de personas que por diversas razones no han podido obtener educación, o más bien tendrían que salir justamente de lugares en los cuales están teniendo estas personas la suerte de adquirir algún tipo de conocimiento, ya sea en el ámbito de las ciencias empresariales, en el ámbito de las ingenierías, en el ámbito del diseño, etc. En el fondo, en todas las disciplinas que uno, si tiene la posibilidad de adquirirlos, por ejemplo, en una universidad, tendría, por lo tanto, ese potencial. Y por lo tanto,
Fíjense, el reto parece ser que en las universidades, por eso yo tengo mucho placer en estar en esta universidad que toma el emprendimiento como un tema de desarrollo y de aporte a la sociedad, porque las universidades deberían estar generando también desarrollos científicos, tecnológicos aplicables a sus regiones, ¿cierto? Porque esto va a permitir que sus propios estudiantes tengan y reciban esa transferencia de conocimiento y con la actitud emprendedora, que es lo que hay que sembrar, se puedan producir justamente